¿Cómo les va? Estamos ya a una semana del gobierno de Joe Biden, que tantas expectativas nos está creando, que tantas cosas está haciendo distintas del enloquecido Donald Trump, igual que el de enloquecido Bolsonaro. Y estamos a la expectativa de cómo Estados Unidos se va a posicionar dentro de toda esta debacle mundial con la pandemia, con los problemas. Y nosotros estamos viendo cómo nos acomodamos nosotros después de que va a haber paso o no va a haber paso, y de que lentamente la vicepresidenta avanza sobre todo. Avanza sobre YPF, avanza sobre los distintos puestos intermedios que hacen que el gobierno esté cada vez menos representado de albertismo y tengamos mucho más de cristinismo. Para eso vamos a estar hablando con un especialista en política y en política argentina. Es tocayo mío, se llama Raúl Timerman, y vamos a estar charlando in extenso de lo que está pasando o cómo se está preparando el año 2021 para estas elecciones que van a ser un gran cambio para mí en la parte legislativa, para que el kirchnerismo deje o no de tener la preponderancia y el dominio del Senado, y la dura lucha que tienen diputados debido a que los números no les cierran. Así que bueno, esperemos esta charla para que los argentinos empezamos a ver qué hicimos hasta acá y qué tenemos que hacer de acá en más. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos, como dije antes, con Raúl Timerman, un viejo conocido de Economía Ahora, charlando de lo que nos pasa en política a los argentinos con esta nueva modalidad que tenemos ahora debido a la pandemia y debido al COVID. Pero eso no quita que podamos seguir opinando de todo lo que nos está pasando. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tocayo? ¿Cómo andan las cosas por ahí? Todo bien, por suerte. Preocupado, muy preocupado en cuanto a lo político y al país, que vamos viendo que hay un reacomodamiento del cristinismo dentro del gobierno y una minimización del albertismo dentro del gobierno. ¿Cómo ves eso vos? Sí, vos lo decís por los últimos anuncios, lo que se refiere a YPF, etcétera. Por ejemplo, y además porque indudablemente hay toda una serie y una calidad de gente intermedia que ha colocado la Cámpora, que ha colocado Cristina en YPF. Bueno, esto fue el alejamiento de Nielsen, fue algo importante, sobre todo porque se coloca a un vicegobernador de una provincia muy afín a la vicepresidenta, ¿no? Sí. De cualquier manera, Nielsen no manejaba YPF, digamos. Realmente no tuvo nunca incidencia en las decisiones importantes de YPF, la tuvo el mismo grupo que va a seguir ahora con la nueva presidencia. Lo que sí es interesante, y me hiciste pensar alrededor de lo que acabas de decir, yo pensaba lo siguiente: ¿vos creés que si Cristina fuera la que manda, este gabinete seguiría? No, creo que no, pero no No, nos olvidemos no. el gabinete fusible, y yo creo que hasta el presidente es un fusible. No, el presidente no, porque tenemos una constitución, digamos, ahí la cosa se complica. Pero es verdad que el gabinete Vos ves que fusible, la vicepresidente se aleja de los errores. la vicepresidenta se aleja de los errores. Exacto. Efectivamente. La vicepresidenta, digamos, independientemente de los gustos políticos que uno pueda tener, que te guste o no te guste, es primero No, claro. la única persona en la política argentina que despierta pasiones en el electorado, tanto pasión de amor como Sí, pasión como de de odio. odio. Sí, señor. No hay ninguna otra personaje de la política argentina que despierte eso. Segundo punto, desde el punto de vista de la comprensión de los fenómenos políticos, en base a la ideología que ella tiene y en base a su agenda, es la que más clara ve la situación. Siempre está 2 pasos adelante, creo yo, del Poder Ejecutivo. El 26 de octubre, ese lunes, cuando lanza la carta, hay funcionarios que funcionan y no funcionan. Este es un país presidencialista y vos, Alberto, sos el presidente el que toma las decisiones. Se está adelantando algo que percibía la sociedad, que había funcionarios que no funcionaban
y que por ahí el presidente no estaba tomando las decisiones. Vos fijate que solamente unos días después decide la separación de María Eugenia Bielsa, quien había estado 10 meses en el gobierno y nunca había, vos no conociste ningún acto de gobierno de una ministra de Hábitat y Vivienda, o sea, un ministerio imprescindible Importante, para la República importante. Argentina. Sí, señor. Efectivamente, no conociste nada de eso. Bueno, la presidenta, ¿vos creés que hubiera dejado pasar lo de Victoria Donda? No lo hubiera No, dejado pasar. ¿Por qué? Porque este gobierno no tiene ninguna sospecha de corrupción. No hay sospecha, no se dice que este gobierno sea corrupto en la opinión pública. No está instalado ese tema. Aparece alguien trastabillando frente a los valores morales y el presidente tiene la gran oportunidad de decir en mi gobierno esto no, afuera. Y sin embargo, sale a jugar parte de su prestigio personal justificando las actitudes de Victoria Bond, cosa que nunca hubiera hecho la vicepresidenta. Y por otro lado, vos fijate que cuando se presenta el presupuesto 2021 y lo presenta el ministro Martín Guzmán, que es uno de los ministros que está en el vértice de los juegos presidente, vicepresidenta, presidente de la Cámara de Diputados, como que está en el vértice, es donde todos confluyen, es el que mantiene el equilibrio de gobierno. Yo creo que Martín Guzmán es el ministro más importante de este gobierno. Esa sí es una opinión personal mía. Bien, presenta un presupuesto que lo presenta como el desarrollo de una economía sustentable. Para eso necesita empezar a reducir el déficit, necesita empezar a reducir los subsidios, necesita empezar a incrementar las tarifas y tiene un plan para eso a partir de enero. Aparece Cristina en el Acto de la Plata y claramente dice hay que conciliar salarios con jubilaciones, los precios, en especial de los alimentos, dice, y las tarifas. Y ahí se acaba todo. claro. Y cuando dice los precios, dice en especial de los alimentos. ¿Y cuál es la mayor inflación que tenemos en este momento? La de los A alimentos. los alimentos, es correcto. Se anticipa, ve las cosas antes, las debe decir en privado, no le deben dar bolilla, sale y las dice en público. Seguramente está pasando algo ahí. Yo creo que primero hay algo claro, Raúl. El peronismo, si va separado, pierde las elecciones. Digamos, la única chance que tiene de seguir manteniéndose en el poder como una perspectiva de poder es manteniéndose unido. Vos fijate, Daniel Scioli, por haber ido Sergio Massa separado en la general, termina perdiendo en el balotaje. Y ahora que Sergio Massa va adentro, bueno, después de 4 años de gobierno de Macri, digamos, ganan en la general por 8 puntos. O sea, si el peronismo se mantiene unido, tiene posibilidad de ser alternativa de poder. Claro, Si el bueno, pero peronismo se... vos fuiste claro, Raúl, diciendo después del gobierno, barra de gobierno de Macri. Yo no lo califiqué, dije después del gobierno de Por eso. Macri. O Sí, sea, yo bueno, creo que produjo decepción. como en su momento la vicepresidenta eligió un candidato para la provincia de Buenos Aires que era nefasto para la sociedad. No digo si era bueno o malo, pero a nivel voto era malo. Y que en Se definitiva equivocó. eligió malos componentes para luchar la gobernación. Macri, que no pensaba llegar ni a placé, gana una elección en todos lados. Y ese fue el problema que tuvo. Mirá, Pero todo era fácil Raúl, hasta que te empezó llamo a ser difícil. tan es así como decís vos, que Daniel Scioli en las PASO, en la general y en el balotaje ganó en la provincia de Buenos Aires. Claro, En las 3 instancias ganó. claro. En las 3. Después, en la elección de medio término que se presenta Cristina como candidata a senadora, pierde en la provincia de Buenos Aires. Así es. ¿No es cierto? Mauricio Macri gana la elección en el balotaje por 600.000 votos. ¿Sabés por cuánto gana en Córdoba? Por 900.000 votos. Sí, Córdoba hizo presidente a a Mauricio Macri, Macri. sí, 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 sí. No hay ninguna duda. Efectivamente, es así.
Ahora, Bueno, entonces esas son las cosas de la política y eso es lo que Cristina ve claramente. ¿Se equivoca? Sí, si le hubieran dado todo el apoyo a Scioli no hubiera habido Macri, pero le claro. hicieron la vida imposible a Scioli. Mientras fue gobernador, durante la campaña, solo se asustaron los últimos 10 días para el balotaje, pero ya era tarde. Y ahora, ¿cómo vos ves, por un lado, el peronismo que está con sus problemas internos que todos los olfateamos, pero que Sí. está armándose, sobre todo nos está planteando un futuro máximo, nos está planteando un futuro gobernador, pero no estamos hablando de legisladores aún. Pero sí la otra No. parte, el macrismo, esta unión que tiene Macri, están poniendo figuritas para la parte legislativa, porque hoy va a ser el grano de la elección de medio término, con un gobierno que va a estar llegando a los 2 años de gobierno, con casi 2 años de pandemia, que no es fácil. Así es. Mirá si no como, No, el como gobierno lo que le costó a indudablemente. Trump, ¿no? Sí, el gobierno de Mauricio Macri produjo decepción en una parte de sus votantes y esa parte se volcó a apoyar a Alberto Fernández. Y esa parte básicamente era un sector de la clase media. Ese sector de la clase media que apoyó a Alberto Fernández y que es un voto blando, que no es un voto del sector duro, Sí, sí. ese sector, después de un año de gobierno, está decepcionado, tiene decepción del gobierno, tiene la sensación de que el gobierno no tiene rumbo y falta un capitán. Es decir, no es identificado Alberto Fernández como capitán de tormenta, estamos en el medio de una tormenta, no es identificado como tal. Entonces, es como que está medio a la deriva. El gobierno ha pasado segunda semana de abril de 82% de aprobación de gestión a primera semana de enero a 36% de aprobación de gestión. Es decir, la caída es brutal. Se tiene que recomponer porque si no le va a ir mal en las elecciones de medio término. Y eso es independiente de lo que haga la oposición. Porque cuando es legislativo, la elección cambia, no se está eligiendo a alguien. ¿Por qué a Lilita le va bien en las legislativas, pero le va mal en las ejecutivas? Claro, Porque no es identificada como alguien que pueda gobernar, pero les totalmente de gusta acuerdo. como alguien que pueda denunciar, digamos. Sí. Bueno, ¿en qué está basando ahora la oposición su acción política? En apoyar para tratar de sacar el país adelante de esta pandemia, no, está criticando, está haciendo críticas permanentes, digamos, está tratando de horadar y desgastar al gobierno. ¿Lo está consiguiendo? Sí, ¿por qué? Porque el gobierno la ayuda. El gobierno obtiene algunos éxitos, pero ni vos ni yo nos enteramos si no le preguntamos a los ministros, porque nadie comunica. Toda la acción de gobierno, Es digamos, lo único terriblemente que te mala la enterás es comunicación. cuando entran en contradicciones. Sí, claro. No te enterás cuando hacen algo. Por ejemplo, la industria automotriz duplicó su producción respecto a un año atrás, antes de la pandemia. No te enterás, no lo comunican, sacan partes de prensa que nadie lee, solo los periodistas. Bueno, entonces es un problema. Más tienen un segundo problema en las próximas elecciones, que es la lucha por el conurbano bonaerense entre los varones y la cámpora. La cámpora quiere ir a las PASO, porque como sabe que los varones no pueden reelegir después, quieren posicionar sus candidatos. Pero parece que los gobernadores del norte no quieren PASO, prefieren adelantar las elecciones. Va a ser un popurrí el calendario electoral. Cada uno lo va a acomodar, cada gobernador a sus propios intereses. Y yo creo que esto, en medio de una pandemia, produce un gran desánimo en la sociedad argentina, que de por sí ya está bastante desanimada. Ahora, vos pensás que este desánimo que yo comparto totalmente con vos hace que la sociedad siga penduleando de un lado al otro o está buscando algo nuevo porque nos dimos cuenta que tenemos, digamos, 70 años de decadencia. Porque yo creo que la pobreza en El la tema, provincia de Buenos Aires, la pobreza
a nivel país, la media sociedad en blanco y media sociedad en negro, la ayuda estatal del papá Estado, que ya nos estamos dando cuenta que el papá Estado somos los pobres que pagamos y no los que están usurpando de ese papá Estado. Yo creo que la sociedad hoy tiene otra lectura de todo esto. Así es, pero hay una carencia de liderazgo. No Eso surgen es verdad. liderazgos nuevos. Eso es No verdad. aparecen los nuevos liderazgos. Vos mirá, hay muchos países en el mundo, por lo menos varios países del mundo, que tienen mayor proporción de pobreza que la Argentina. Pero en los últimos 25 años, el único país que incrementó la pobreza en el mundo fue la República Argentina. Entonces algo está pasando. La política está produciendo una decepción. Tenemos clase política desde el 83, repudiamos el proceso militar anterior, amamos la democracia. Desde el 83 tenemos democracia con clase política, pero la clase política no está a la altura de las necesidades de la sociedad argentina. La clase política se tiene que relanzar, tiene que aclarar su mente o tienen que aparecer gente nueva que piense diferente. Claro. No puede ser que insistamos con las, digamos, contraponiendo modelos del pasado. Fíjate todo lo que hemos aprendido en la pandemia. Pues te hago una pregunta. ¿Vos sabés la cantidad de viajes de negocios que había previo a la pandemia para presentar un producto, para cerrar un contrato? Todo eso no existe más. No existe más. Cruceros, no hay un solo crucero funcionando en el mundo. Claro, lo que La pasa sociedad, es que el mundo cambia. Eso estamos de acuerdo porque el mundo cambió. El intercambio turístico no existe más. Existen muchos problemas dentro de los países y ni hablar de Europa, que es la madre de acoger turismo porque es historia. Nosotros, indudablemente, estando donde estamos, es más difícil. Pero Argentina, de cualquier manera, antes de la pandemia, antes del 19 de marzo, ya era un país que venía muy mal. Venía con problemas de pago, venía con problemas de un estado elefantiásico, venía con problemas de hiperimpuestos tremendos hacia la sociedad. Y sin embargo, yo creo que después de esta pandemia que todavía no terminó, la única clase que no hizo el sacrificio fue la clase política. Porque los demás, mal que mal, tuvimos que hacer el sacrificio. Sí, es verdad. O por derecha o por izquierda. Es verdad. Igual, digamos, ese sacrificio de la clase política es más simbólico que otra cosa, digamos, es acompañar el proceso, porque no resuelve el problema de fondo. Lo que vos planteás de los impuestos, vos fíjate, en Estados Unidos hay una línea política que es en época electoral tener en la plataforma bajar impuestos. ¿Por qué? Porque la sociedad paga impuestos y entonces alguien que te promete que los va a bajar es alguien que te atrae. ¿Vos viste en alguna plataforma en la República Argentina que alguien hable de bajar impuestos? Nunca hablan de bajar impuestos, porque la sociedad en su conjunto no tiene una familiaridad con el hecho de que está pagando impuestos enormes. Es un sector muy pequeño el que tiene contadores, paga bienes personales o paga impuestos a las ganancias. La gran mayoría de la sociedad que define las elecciones no tiene conciencia de la carga impositiva y nadie se monta sobre eso para hacer docencia, para sentar doctrina. Tienen que aparecer nuevos liderazgos, Raúl. Están agotados los liderazgos actuales. Vos a veces nosotros decimos, está bien, las clases políticas hicieron un pequeño esfuerzo, no movería la aguja. Sí, pero pongamos esto. Tanto Carlos Heller como Máximo se esmeraron a hacer un impuesto a la riqueza, por única vez, como dicen ellos, y solidario, que recuperaría o que trataría de cobrarse más o menos 3.000 millones de pesos en un año por única vez. El 20% del salario de empleados públicos general daría la misma cifra, 2.990 millones, en un año.
Entonces, siempre hacemos el arreglo para el mismo lado. Como vos decís, más de la mitad de la sociedad está fuera del problema de impuestos. Salvo obviamente cuando consume, porque cuando consume sí los paga. No. Está fuera conscientemente. Claro, cuando paga el IVA, ¿Claro? pero no es consciente de que está Cuando pagando compra la el IVA, leche porque está no pagando. aparece un contador y dice ponga tanta plata para tal impuesto. ¿Te das cuenta? No hay conciencia de que está todo cargado impositivamente. El que ¿No te compra parece el que coche no no te- tiene conciencia que la mitad que paga es impuesto. Sí, yo creo que Es la gente más, hay una está dando confusión cuenta. con los impuestos. Sí. Mirá, Raúl, hay una confusión. El otro día salió un artículo de Alejandro Katterberg en La Nación sobre este tema y él comentaba que en una encuesta que habían hecho, preguntaban, cree usted que es el impuesto que más lo perjudica? Uh-huh. Y era espontáneo. ¿Y sabes cuál salió primero? El costo de la energía eléctrica. Es decir, la gente considera que el servicio que recibe energía eléctrica es un impuesto, que no debería pagarlo, que debería ser gratis. Es una barbaridad. Pero no hay conciencia sobre lo que es el impuesto, ¿te das cuenta? Claro, la gente no tomó conciencia del componente impositivo de cada cosa que hace. Se Así es, carga nafta, el efectivamente. Y los 50% únicos de los que tienen impuestos. conciencia son los que pagan impuestos por separado, que necesitan un contador que le hace la liquidación y le dice, hágame un cheque por tanto porque tenemos que pagarle a la FIP. Claro. Esos tienen conciencia, pero el asalariado no tiene conciencia. Entonces vos entendés que esto es un problema cultural. Todo Que en si la no Argentina es un problema. si no La rechazaríamos de vida lleno. social es un problema cultural, sí señor. Todo es un problema cultural. Ahora, ¿cómo está plantada la oposición con respecto a esto? ¿Y cómo están planteados los terceros, esos terceros en discordia que siempre hay alguno? En su momento fue Massa, en su momento fue de Narváez, en este momento podían ser los libertarios, no sé si lo son. ¿Cómo está plantada la oposición para llegar a obtener una ventaja dentro de las cámaras y los demás que están tratando de captar y arrancar votos por un lado de Alberto Fernández y su gobierno y por el otro lado del macrismo y su gobierno? Sí, pero vos fijate una cosa, Raúl. Aparecen extremos, pero no aparece un socialdemócrata liberal, respetuoso de los derechos humanos, de la democracia, digamos, con sensibilidad social. Ese hombre, el viejo Partido Demócrata Progresista, o el espíritu que tenía el Partido Socialista Argentino, un palacio, no aparece esa gente. Claro. Aparecen libertarios, aparecen macristas duros, aparecen kirchneristas duros, pero no aparece esa gente. Yo estaba pensando recién cuando hablamos del tema de la educación. Yo fui a primer grado inferior en el año 52. Cuando yo empecé vivía Evita todavía, murió ese Claro. año. Yo fui a un colegio del Estado en el barrio de Once, Lavalle, entre Ascuénaga y Pasteur. Te aseguro una cosa, mi educación primaria fue mejor que la de mis nietos que van a un colegio privado. No hay duda, no hay duda, no hay duda. Eso no me cabe ninguna duda porque somos Se ha prácticamente de la misma... deteriorado, nos hemos Claro. deteriorado como país, como sociedad, como cultura, estamos deteriorados, nos hemos enfermado, estamos enfermos de falta de valores, de falta de ética, de falta de conducta, de contemplación respecto a lo que le pasa al resto de la gente. Y eso Estamos en un mal la momento, política Raúl. misma no lo propone y lo promueve. No, no lo ¿Te parece que no? propone. No, No, digo, no, no. el pozo hondo en que estamos, ¿no lo viene proponiendo la misma política año tras año? De seguir en ese pozo hondo. Ah, bueno. Vos fijate que ni siquiera
aparece un peronismo tradicional, el peronismo del aguinaldo, de las vacaciones, el peronismo de Perón, ni siquiera ese aparece, no No, aparece no nada existe hace muchos que sea años el peronismo de atractivo. Perón. Inclusive con los No existe. liderazgos que desde allá de Luder, Cafiero, no aparece el peronismo de Perón, no existe más. Se murió con No. Perón creo que en el 74. Vos pensás que la mayor cantidad de gente que vota no conoció a Perón. Claro, obvio. Y siguen votando dos fotos. Ni a Perón ni a Evita. O sea, Es así. no, muchísimo menos Evita, por supuesto. Y, Bueno, y- eso es lo que y tampoco, tenemos. tampoco Tiene tenemos que liderazgo del aparecer otro una lado, que lo nueva decís vos. generación. No, no, está bien. Pero vos Estamos, sabés otra cosa, a mí me llama la atención algo, Raúl. De pronto aparecen valores diferentes y en su propio espacio político les hacen el vacío. Yo te voy a identificar dos valores que yo identifiqué, uno del lado del Frente de Todos y otro del lado de Juntos por el Cambio. A mí hay una persona en Juntos por el Cambio que cada vez que lo escucho le veo razonabilidad en la argumentación. Daniel Lipovetsky. sí. Le han hecho el vacío en su espacio. Por el Frente de Todos hay alguien que defiende con argumentos, con perspectiva, con una ideología clara, que es este chico Santoro, no me acuerdo Leandro Santoro. Leandro Santoro. Leandro Santoro. Le han hecho un vacío en su espacio político. Sí, porque Entonces tampoco le en su dan lugar momento a se esa gente. encaramó casi como la voz de Alberto, porque Alberto lo tenía muy cerca y le han hecho un vacío terrible. Y es un chico que es muy inteligente, muy Bueno, inteligente. Lipovetsky igual, ¿eh? se tendrán que imponer en sus propios espacios, tiene que surgir alguien con la fuerza suficiente, tiene que lograr el respaldo social y bueno, nuestros hijos verán algo diferente. Para nosotros lo veo muy No, difícil. difícil, difícil. ¿Y vos pensás que estas elecciones la sociedad no le va a dar un castigo al gobierno de Alberto con respecto a cambiar la composición de cámaras y eso complicaría más la cosa? La verdad no lo sé, te juro no lo sé, porque si yo quisiera castigar al gobierno, busco en el espectro político con qué castigarlo y no lo encuentro. Claro. Porque quisiera castigar con algo con lo que yo esté de acuerdo y no encuentro algo con lo que estoy de acuerdo. No encuentro algo que me represente realmente. No lo sé. Falta bastante para las elecciones, todavía no sabemos si va a haber paso o no va a haber paso. La verdad, No, no yo sé qué coincido va con a vos. pasar en las elecciones. Yo creo que las pasos no las van a hacer porque no les sirven y es una forma de decir que vamos a ahorrar dinero. Vamos a llegar a las elecciones y me parece que la sociedad, mientras siga votando con el sistema de votación que tenemos, vamos a encontrar una cabeza que la conocemos, que decimos que sabemos quién es, y después abajo vamos a encontrar 20 La vista ignotos sábana. que lo único que hacen es no saber de dónde vienen ni para qué están. Y Levantar la mano y decir acá estoy, dale nomás. O sea, hacer un voto. así es. Eso en su momento, claro, el problema es cómo quién cambia un sistema que les conviene a todos los que están adentro y que habría que cambiarlo desde adentro. Y hablo, por Yo eso hablo por el recuerdo, Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. nosotros seguíamos la campaña de Néstor Kirchner con la agencia de publicidad y tomamos un video que después lo usamos, que en un acto en Catamarca, donde Néstor eran elecciones legislativas, y en un momento usa una frase que dice, denme las manos necesarias en el Congreso. Dice las manos necesarias. Los No votos. me dice, no dice las mentes, Sí, las no, claro. capacidades. Deme la Denme las votación. manos necesarias. Bueno, eso es lo que tenemos en este momento, Raúl. Lo que pasa, claro, que Néstor era muy inteligente con eso de manejar los poderes y también era muy inteligente con respecto a que el poder era la plata. Y
y eso fue lo que hizo aparte toda su supo vida. aprovechar muy bien un momento favorable para la República Argentina Claro. y vive en el recuerdo como un muy buen presidente. Sí, claro, pero todos, como de la misma manera que viven en el olvido, para mí el presidente que dio vuelta al país, que fue Eduardo Duhalde, que había que estar en los calzoncillos de Indudablemente la Duhalde. sociedad argentina le debe un reconocimiento a Eduardo Duhalde, no me cabe la menor duda. Y a Remes Así como yo Benikov creo y que a fue todo un esto. gran presidente, alguien que se cumplió hace poco el aniversario de su fallecimiento, Arturo Humberto Illia. Ni hablar, Yo ni creo que fue hablar. un gran presidente, Me pongo de pie. pero lo que pasa es que el peronismo te dice sí, pero el peronismo estaba proscripto. Bueno, era un contexto en que el peronismo estaba proscripto. En ese contexto, Pero una la cosa no Argentina quita la eligió un otra. gran presidente. Una cosa no quita la otra. Don Exactamente. Humberto Illia fue un excelente presidente y si hoy analizás los números, lo que pasó en su gobierno, hoy sería un excelente presidente. Logró Es contener verdad. y manejar todo y después terminó pidiéndole perdón los del ejército pidiendo perdón que lo echaron. O sea, hemos Así llegado a es. esta locura. Él les dijo, se van a arrepentir. Y nos arrepentimos desde ya. Cuanto más tiempo Y pasa, la verdad, fue un hombre digno que le tocó ser presidente de la República. una maravilla de persona. Pero, Yo por tengo eso, gran admiración pero por él. vos estabas, yo también, pero vos estabas hablando justamente de liderazgos históricos que hoy no tenemos. Y es cierto, si agarramos de Raúl Alfonsín para atrás, Es verdad. no, vamos a Ilia, no tenemos No, líderes. bueno, no hemos tenido un Frigerio y un Frondizi, te das Claro, cuenta, gente claro, capaz de pensar un Estado, estadistas. No hemos exactamente. tenido gente como Palacios, no, es verdad. Tampoco vas, también Pero vas, bueno, es lo que tenemos, no nos podemos lamentar de eso, tenemos que tratar de generar lo nuevo que sea superador. Lo que tenemos hoy no es superador, no es mejor. tenemos que pensar o tratar de que, como vos dijiste, nos escuchen los que vinieron atrás nuestro, ya que nosotros hacemos el mea culpa de lo que hicimos, pues nosotros somos parte de esta culpa. Digamos, los políticos no vinieron de un plato volador, los sistemas no lo votaron otros y nosotros los miramos, sino que somos parte de haber aceptado Así o es, callado totalmente. todo esto que tenemos. Ahora, Así ¿cómo es. seguimos hacia adelante para que la sociedad despierte? No lo sé, Raúl. La verdad que no lo sé. Mira, yo cuando estaba en la facultad, la participación del estudiantado universitario en la vida política argentina, salíamos en manifestación, la lucha por el presupuesto universitario, la lucha que hicimos en contra de que se manden soldados argentinos a República Dominicana cuando fue la invasión de Estados Unidos. Había una militancia estudiantil y había una pasión por la política. Desapareció. Vos No estás hablando existe más. de la década del 70 Del 60, o 60, la 70. década del 60. Claro, Sí, había militancia. La militancia que sí. en su momento tuvo Franja Morada, la militancia que en su momento tiene la Cámpora. La Lo que reforma pasa es que universitaria, el humanismo. La Cámpora de hoy ya no son los chicos universitarios o los chicos estudiantiles. Ya son viejos. No, debe haber Ya algún pasaron. grupo. Sí, claro. Pero yo te digo una cosa, la Cámpora es la única organización política juvenil que está organizada, que actúa como partido político, que tiene locales. Ya no hay más locales de la juventud peronista. No. Son locales de la juventud peronista Cámpora. La Cámpora. El PJ, el Partido Justicialista, no tiene presencia. El Partido Radical no tiene presencia en la vida política argentina. No existe más esos comités de barrio, esas unidades básicas donde la gente participaba diariamente y había actividades y tenía una biblioteca, las viejas bibliotecas del Partido Socialista. Los partidos políticos participaban en la vida política argentina, no más. Claro, Se acabó. claro. Y porque la gente participaba desde los partidos Así es. políticos.
Lo que pasa es que hoy no existe eso, porque saben que... Hoy no existen los partidos y es muy difícil la democracia sin partidos políticos. ¿Y Argentina a la vez bipartidaria permanente? O sea, blanco-negro, olvidémonos de Perón. No, yo creo que se pueden llegar a formar dos, digamos, dos bloques moderados y dos bloques más extremos, los dos moderados hacia el centro, los dos más extremos, uno hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. Creo que eso es posible. Yo lo que le veo es, tanto a la izquierda como a la derecha en la Argentina, la falta de razonabilidad para construir en conjunto. Yo, por ejemplo, yo no sé cómo gobernar, yo no sé, si me decís gobernar, no sé. Pero yo creo que es un momento ideal para llamar a un gobierno de unidad nacional. El país está destruido, hay que reconstruirlo. Totalmente. ¿Por qué no se llama la unidad? Pero debe haber sectores de la oposición dispuestos a colaborar. Claro, la unidad nacional en serio. No la unidad nacional en serio, partidaria. diciendo, venga, vamos, claro, quiero que se integren al gobierno. Claro. No, hagamos decisiones conjuntas. Tenemos, pongamos en economía, genial. Tenemos 3, 4, 5 vertientes económicas, bueno, júntense y armen algo. Tenemos que tener una reforma laboral. Júntense en sindicalismo, en empresariado y resuelvan algo. Pero algo que sea a futuro, de consenso, para mejorar. Se hablaba del Consejo Económico y Social. Mirá, todo lo promete. Todo lo promete, lo prometió Macri como plataforma de elecciones, lo prometió Alberto como cierre de grieta que no existió. Y todo lo prometen porque todos hablan de los jubilados. Cuando vamos a las plataformas son los jubilados que los vamos a proteger después que todos los gobiernos lo cagaron y vamos a mejorar y a la unión nacional y a ser todos amigos y buenos. Ni bien ganaste las elecciones, se terminó todo. Es verdad. Están los sindicalistas buenos y los sindicalistas malos. Con los buenos digo que son los mejores sindicalistas, los malos los obvios. La parte que piensa como yo es genial y es ideal porque está conmigo, la que no está conmigo es mi enemigo. Pero eso Argentina es viejo ya. O sea, Argentina es vieja, digamos que ya huele a vieja, porque estamos siempre en el pasado y no en el futuro. A pesar esperemos de las mentes brillantes algo que tenemos, ¿no? Porque hay mentes brillantes de la Argentina. Que todas las Argentina hay talento en todos los campos. Claro, claro. Nombrar un campo, hay gente preparada, profesional, hay gente que en el mundo le va bien en esa actividad siendo argentino. Sí, señor. Hemos tenido los premios Nobel, que en América Latina debemos ser los que más hemos tenido. No, indudablemente hay una capacidad, un talento desaprovechado. Está lleno de talentos, pero nunca los convocan los gobiernos. No, y además que muchas veces lo echan, porque también hubo un proceso de recuperación de científicos que fue durante el gobierno de Kirchner, realmente. Efectivamente. Y después todo eso se depuró y se terminó y volvimos a lo mismo de antes. O sea, nunca vamos hacia adelante porque además, si lo hiciste vos y vos sos contra mí, yo todo lo que hiciste vos lo anulo. Y empiezo de vuelta. Y cuando volvés vos, porque vos volvés, porque yo soy un inútil que no dice nada, hacemos lo mismo. Lo que hice yo, lo anulamos todo y empezás de vuelta. Argentina hace 70 años que está empezando de vuelta. Mientras los demás países avanzan, cambian tecnologías, cambian ideologías, cambian constituciones, cambian legislaciones. Argentina seguimos la misma. Ese es un problema muy serio, pero que la sociedad además lo mira hasta con cierta benevolencia, ¿viste? Qué bueno que pasa esto, ¿no? Mientras los chicos se van, los empresarios grandes se van y la gente se va. Así es, Raúl. En la década del 60, del 70, Argentina, en Astarza, fabricaban locomotoras eléctricas. Ahora importamos durmientes. Bueno, acá se hacían en astilleros Corrientes. Es una lectura clara de la decadencia. En astilleros Corrientes se hacían plataformas offshore, fabricaciones militares hacía el tanque argentino mediano. Sí, señor. Se hacían gasoductos, oleoductos, centrales hidroeléctricas. Río Santiago, que hacía barcos.
Y flores de barco. Bueno, astilleros había muchos, Alianza, Río Santiago, muchísimos. Se llegó a hacer un submarino que podía llegar a ser un submarino nuclear con tecnología de Siemens de Alemania. Se hicieron muchísimas cosas en la Argentina. La Comisión Nacional de Energía Atómica fue el primer reactor nuclear en América Latina. Acá se hacía el curso panamericano de metalurgia, venían de toda América a estudiar ese curso panamericano de metalurgia. Nosotros fuimos pioneros en muchas actividades, bueno, la fábrica de aviones en Córdoba, cosas que se hacían y que después se dejaron, y mirá ahora Embraer en Brasil, Nuclebras en Brasil, Petrobras en Brasil. YPF fue la primera. Petrobras se hizo a imagen y semejanza a YPF. Acordate que Aerolíneas Argentina ya fue grande. Aerolíneas Argentinas tenía el simulador de vuelo, el único que daba clases para todas las aerolíneas de Latinoamérica. Acá, en Ezeiza. No la tuvimos más. Vendimos las aerolíneas, la desguazaron. Cada cosa que hemos... Hoy YPF da lástima. Es cierto, estamos siempre para atrás. Ahora, todo esto, ¿ya para que estemos hablando de Máximo presidente? Un chico que no... No, bueno, no. Yo creo que no tiene el Frente de Todos, no le veo por ahora un hombre de recambio en las próximas presidenciales. Yo creo que el proyecto va a ser que el crecimiento político de la Cámpora durante el próximo gobierno con la generación de los potenciales candidatos. No creo que con este gobierno, digamos, alcance para desarrollar candidatos propios con posibilidad de ganar. No creo, pero de cualquier manera nadie pensaba un año antes que Alberto podía ser presidente, nadie pensaba que Macri podía ser presidente, nadie pensaba que Kirchner podía ser presidente. Cuando empezó su campaña tenía 2.8 de intención de voto. La gente no sabía ni siquiera su nombre. Aun cuando conformó la lista Kirchner-Scioli, en los grupos focales, de pronto una persona te decía, yo voy a votar a ese que va con Scioli. No podía decirle, no sabía el nombre. Así es, el apellido. Bueno, o sea que es muy prematuro hablar de eso, pero indudablemente la Cámpora es la única organización que se está preparando para hacer una alternativa de poder en la Argentina. Orgánicamente es la única, con desarrollo territorial, con locales, con, digamos, estructuras de poder, es la única. ¿Cómo ves a los libertarios que son teóricamente una fuerza nueva, que vienen con mucho entusiasmo, pero con muy poca votación, Esper y Rosales en la votación general, y que hoy incorporaron a Javier Milei, que es la estrella del Music Hall, como para atraer gente que trae muchos jóvenes? ¿Cómo ves esa nueva ola? Mira, pertenecen a un grupo que apareció hace 10 años en Europa, digamos que son grupos de derecha que de alguna manera hacen la antipolítica y que hay muchos jóvenes que se identifican en la parte protestataria, digamos, y en la parte de ruptura institucional que promueven, pero no los veo todavía. Están con el orden de 10 puntos de intención de votos, pero todavía no los veo realmente como una alternativa de poder. No nos olvidemos que se van a estar presentando en unas elecciones que son legislativas, o sea que van a poder medir un quantum de capacidad que de repente... Son legislativas. Yo creo que si obtienen 10-12% de los votos va a ser un éxito para ellos. Una excelente elección. Sí. Y van a tener un elemento de poder dentro de las cámaras. Sí, y van a tener una voz en el Congreso, digamos. Entonces nos quedamos a la espera de que se termine la pandemia y de que nos podamos ver. No, yo creo que es una buena oportunidad la situación de crisis que estamos viviendo para que surjan nuevos liderazgos. Creo que es una buena oportunidad.
Coincido inclusive te digo más, económicamente yo creo que también el sistema económico mundial que está colapsado por todo lo que hablamos nosotros, más otras cosas más, o sea, entre el tema del no intercambio como existía, el no intercambio turístico, la incapacidad de poder volar, de poder trasladarse, de poder cerrar fronteras, todo eso va a traer una crisis muy grande y que creo que de esa crisis Argentina, si tiene la inteligencia de los directivos que debería tener, podría sacar un buen logro debido a que totalmente el mundo está planchado y nosotros estamos planchados, lavados y centrifugados. Así es. Bueno, desde ya, Raúl, agradecerte la charla porque fue muy fructífera. No nos podemos ver como nos veíamos antes mano a mano, pero calculo que vamos a tener apenas una charla más, si es posible, por Zoom, y luego sí vamos a poder estar juntos en una mesa con distancia de por medio y ver ya con más claridad qué está pasando en este país. Te agradezco mucho. Espero que así sea. Por la edad que tenemos vamos a estar entre los primeros en vacunarnos. Es verdad, es verdad. Y sí, por nuestros nietos, digamos, debemos hacerlo. Así que te agradezco mucho en nombre mío, en nombre de los televidentes que tenemos de Economía Ahora de tanto tiempo y de todas las visitas que nos has hecho y que espero que próximamente nos puedas hacer. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a vos, Raúl, y mucho éxito en el programa. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Chau, chau. Gracias. Chau. Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com.